A continuación, voy a presentarles a Said Omar Ramírez Toledo, también es invitado especial, también es estudiante de la licenciatura en Derecho de esta universidad, y la charla que va a compartirnos con nosotros se llama Minorías y Extremismo. Adelante, Omar. El extremismo puede silenciar a las minorías, o también podría ser el mecanismo para que las minorías tengan voz. ¿Qué es el extremismo? ¿Qué son las minorías? Es algo que quizás pueda parecernos ajeno, pero en realidad estamos todos involucrados. Minorías no deben entenderse solamente desde los que son menos. Tiene dos formas de verlo, la forma cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa se refiere a la calidad de los sujetos. Por ejemplo, las mujeres. Es bien sabido que sufren ciertas desventajas respecto de los hombres y eso no significa que sean menos. También tenemos las minorías cualitativas. Estas sí se refieren a aquellas que son menos en cantidad proporcional respecto de otras. México es un país completamente diverso. Contamos con aproximadamente 68 grupos étnicos reconocidos, también con una comunidad afrodescendiente, además de comunidades religiosas diversas y la comunidad LGBT. Estas son las minorías que comprenden la realidad mexicana. Estas son las minorías que nos rodean, con las que siempre convivimos. Pero también en México convivimos con el extremismo, aunque no lo parezca. El extremismo es aquella postura que tienen las personas respecto de sus intereses y sus necesidades que puedan verse vulnerables por lo desconocido. Un ejemplo de extremismo puede ser político, como las izquierdas, las derechas, los conservadores, los ultraconservadores, los ultracomunistas, pero también existen extremismos partes religiosas. El extremismo está estrechamente vinculado con actos de violencia. Es cierto que en México no es muy común verlo. Hemos escuchado quizás en las noticias que en Europa, en América, en Estados Unidos existen estos eventos particulares de los yihadistas o los islámicos, pero en México no estamos tan alejados. Recordemos que un evento extremista en los años 90 fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, un evento extremista de izquierda, que lo que buscaba era irrumpir con la realidad social de ese momento. En la actualidad nos vemos cada vez más cerca de encontrarnos extremistas de derecha y de izquierda, como por ejemplo en los casos de Estados Unidos, en América con los ultraconservadores, y en Brasil con los ultraconservadores también. El extremismo conlleva muchas situaciones que son complejas para la realidad mexicana. ¿Cómo afecta el extremismo a las minorías? Las minorías son vulnerables debido a que se encuentran estigmatizadas y bien sufren discriminación y también se encuentran en una situación de diferencia respecto de la mayoría de la sociedad. Podría considerarse como normal. Se llega a estigmatizar a las minorías como si fueran aquellos indeseables, aquellos a los que no pertenecen a lo nuestro, son otros. Pero también debemos recordar que México se fundó como una nación pluricultural desde el principio. El hecho de que nosotros seamos mestizos, como hemos abominado este concepto, somos la creación de los europeos y de los pueblos originarios. También debemos tomar en cuenta que las redes sociales tienen un factor importante respecto de la marginación, de la feminización, la discriminación de las minorías y también la volatilidad con la cual el extremismo se difunde. Existen grupos que son ciertamente específicos, vulnerables respecto al extremismo, como por ejemplo las mujeres, la comunidad LGBT, los pueblos indígenas, las personas con discapacidad. Y es importante también para el Estado mexicano establecer políticas públicas que sean eficaces al momento de combatir esta marginación y esta esterilización. Algo que también debemos tomar en cuenta es que a lo largo de la historia siempre van a haber movimientos sociales que busquen un cambio en el paradigma. Es parte de los factores en el contexto el cómo se dan estos movimientos. Pueden llegar a ser violentos, pueden llegar a no ser violentos. Por ejemplo, tenemos movimientos en los que
También tenemos que tomar en cuenta que la educación es importante, ya que desde la educación, desde las escuelas, es donde se forman a los ciudadanos que vivimos en sociedades. La educación tiene un papel importante, esto ya que desde el principio como sociedad y como medios de comunicación también es como tienen esta visión de cómo vemos las cosas. Ellos nos informan cómo podemos apreciar o no apreciar una cosa. Y también influir en cómo podemos ver o cómo podemos tratar a otras personas. Algo que también es importante es que como la política nos segrega como sociedad. Es bien sabido que en este sexenio, por ejemplo, se surgió el FRENA, ¿no? Que son de ultraderecha, pero también existen otros movimientos que pueden llegar a ser transgresores en la convivencia social. La importancia del diálogo intergrupal. El diálogo intergrupal es aquella convivencia que hacemos respetando y oyendo las necesidades de todas las personas para generar soluciones que puedan satisfacer las necesidades de todos los individuos que componemos la sociedad. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que las políticas inclusivas son un factor importante respecto de esto, ya que tomando en cuenta las necesidades que tenemos cada uno de nosotros puede llegar a generar soluciones colectivas respecto de nuestras necesidades. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que si lo que nosotros buscamos es un futuro en el cual México sea un Estado de Derecho actualizado, es que seamos más empáticos y seamos más vulnerables a exponer cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las del otro. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Said. Bueno, yo lo ubico más como Omar, pero bueno, su primer nombre es Said. Muchas gracias en nombre también de Pecachoc, Oaxaca, te hacemos entrega de tu reconocimiento. Muchas gracias por participar. Bueno, con la participación de Said Omar, cerramos nuestra ronda de charlas del segundo bloque y les pido repartir una tarjetita